Bueno, buenas tardes, buenas noches. No sé lo que hay afuera en términos climáticos, así que tampoco me arriesgo. No sé si llueve, si hay truenos. Yo soy Noelia Figueroa, como me presentaba Vir. Soy activista, militante de la colectiva feminista Mala Junta y también formo parte del colectivo Ni Una Menos. También soy docente universitaria y estoy a cargo del protocolo de violencia de género en la Facu de Política. Y ahí tenemos un centro de investigación que es el CIFEG, más conocido como Núcleo de Género, desde el cual producimos muchos de los contenidos y de las de los conocimientos que nos gusta compartir en espacios colectivos como este. Si alguien ya atravesó por alguna instancia de formación, tal vez haya cosas que ya las haya escuchado. La idea es poder también ponerlas en común para discutirlas. A mí me interesa mucho lo que tiene para contar Vir y lo que tiene para mostrar. Les cuento que nosotras nos conocemos hace 15 años, cuando compartimos militancia en la universidad, en una agrupación estudiantil. Ya en ese entonces nos hacíamos muchas de las preguntas que creo que hoy, gracias justamente al feminismo, le podemos dar otras respuestas y seguir profundizando. Por eso voy a intentar ser breve y tal vez voy un poco rápido, pero me avisan si me voy de mambo porque tiendo a correr. Un poco la idea que charlábamos con Vir para pensar este inicio del seminario era situar históricamente el surgimiento de esto que aventuramos o hipotetizamos como una cuarta ola feminista, que en realidad es una hipótesis bastante arriesgada, que no está fundamentada en ningún libro de historia y probablemente no la encuentren, de hecho, en la mayoría de los espacios académicos. Empezamos a hablar de cuarta ola hace un par de años, sobre todo a partir de lo que fue el encuentro de Rosario, del encuentro nacional de Rosario, que fue el más grande de la historia hasta ahora, y lo venimos proponiendo, digamos, como categoría desde el activismo y desde la militancia, pero es algo que estamos viviendo y como todo lo que se vive, es difícil a la vez pensarlo y reflexionar sobre eso. Entonces, un poco la propuesta que teníamos era, para poder discutir esta existencia o no de una cuarta ola feminista, hacer un repaso breve por cuáles fueron las anteriores, y sobre todo tener en mente que justamente estamos acá hoy porque hay una convocatoria que se llama Revolucionistas, que es una hermosa forma de nombrar a los feminismos. Si hay algo que los feminismos históricamente hicimos fue querer revolucionarlo todo. Esas mujeres, y también, por suerte, no solo mujeres, sino también disidencias y cada vez más identidades que se suman a los feminismos, parten de un diagnóstico, digamos, de la sociedad como una sociedad desigual y fuertemente injusta, y lo que pretenden es cambiarlo. Y eso en general no es algo que le agrade demasiado al sistema o al statu quo. Entonces, la idea de revolución y la idea de feminismos, y sobre todo de los cuerpos concretos que encarnan ese feminismo, es una idea que siempre ha estado emparentada. Eso no quita que haya habido también intentos de cooptación, intentos de desactivación de ese movimiento, intentos de volverlo un poquito más digerible o más tragable para las agendas de la cooperación internacional, para la forma de expresarse en los textos constitucionales o en los tratados internacionales o en las políticas, digamos, que construyen los distintos estados. No quita que no haya feminismo liberal, digamos, es algo que también tenemos que poder discutir. Los feminismos son muchos y son muy diversos, pero esa esencia, digamos, de disruptiva o cuestionadora del movimiento feminista es algo que lo acompaña, o sea, lo acompañó en todas sus olas y que hoy claramente está siendo uno de los movimientos sociales o el movimiento social que a nivel mundial más está teniendo capacidad, digamos, de salir a la calle, de movilizar, de plantear agenda, etcétera. Eso está bueno pensarlo en una genealogía, que ahora vamos a hacer muy rápido a nivel internacional, pero también con la cabeza siempre puesta en nuestra ciudad, que es algo que falta mucho. O sea, no existen investigaciones, por lo menos que hayan sido publicadas o reseñas, que den cuenta de la riqueza de los feminismos y del activismo disidente en nuestra ciudad. Y sin embargo es una ciudad que históricamente fue vanguardia del movimiento a nivel nacional, pero ustedes saben que en general la historia que tenemos o los análisis que tenemos han sido escritos desde Buenos Aires. Así que es una deuda pendiente, hemos avanzado en muchas indagaciones, entrevistas y mucho trabajo hecho, pero todavía falta esa sistematización. Bueno, hablábamos antes de esta característica que tienen los feminismos de intentar cambiarlo todo, intentar revolucionarlo.
evidentemente eso genera muchísimas resistencias y una de las preguntas que siempre nos hacemos es ¿por qué tanta resistencia? O sea, ¿por qué sobre un diagnóstico de desigualdad bastante fácil de comprobar empíricamente, digamos, si uno sigue pensando en los números de la desigualdad en relación a las tareas de cuidado, de las formas de acceso al trabajo, de, bueno, qué lugares ocupamos varones, mujeres o identidades disidentes en la sociedad, vemos que el diagnóstico, si uno empieza a hurgar un poquito, no es tan difícil de alcanzar. Y sin embargo, el feminismo, que es la propuesta por transformar eso, es muy resistida. Entonces, venimos escuchando discursos hace muchos años que plantean que el feminismo es como el machismo al revés, que el feminismo es una forma de buscar venganza, que el feminismo es también algo que algunas locas, lesbianas, bueno, alborotadas, inconformistas, mal cogidas, etcétera, planteamos, pero que no tiene ningún sentido. Gracias a que este movimiento viene luchando con fuerza en los últimos años y logró disputar también en los espacios mediáticos, venimos de un año, que fue el año pasado, donde el feminismo alcanzó los horarios de prime time, alcanzó lugares centrales, digamos, de la cultura y incluso del consumo a nivel televisivo. Eso siempre se lo vamos a agradecer a Araceli González, que dijo algo que dijeron muchas antes. Yo no soy feminista porque tengo un hijo y tengo un marido. Ahí salieron muy rápidamente las feministas por red a decirle, no tiene nada que ver, podés ser feminista igual, no odiamos a los hombres, en realidad un poco sí, pero no importa, no lo decimos. Y a partir de eso, y de que Real es un tipo con mucha visión y se dio cuenta de que el feminismo mide, empezó un rally, digamos, de presentaciones y de discusiones en programas que miran muchísimas mujeres, sobre todo, y a los que nunca habíamos llegado con ese nivel de debate y con ese nivel de claridad. Eso hizo, entre otras cosas, que esta perspectiva política, teórica, ética, que es el feminismo, pudiera alcanzar niveles de masividad y de conocimiento público que no había alcanzado y sobre todo fue una herramienta importante para empezar a deconstruir algunos de estos mitos. Pero ¿por qué son tan resistidos los feminismos? Y sobre todo porque ponen la mirada, digamos, hilan muy fino en un montón de situaciones que tenemos muy naturalizadas y que es difícil desnaturalizar, y porque hay muchísima gente interesada en sostener esas desigualdades, sobre todo porque donde hay oprimidas siempre hay alguien que la está pasando mejor, digamos, o hay alguien que tiene privilegios. Entonces, esas resistencias a los feminismos también se explican porque cuando asumimos este camino de transitar los feminismos o de encarnarlos, como decía antes, como desde una visión ética, política, general, es un compromiso que asume empezar a revisar muchísimas prácticas de la vida cotidiana. Y no todo el mundo tiene ganas, deseos ni intención de asumir o de hacer ese camino, digamos. Que es un camino que además no es un lecho de rosas, también lo sabemos. Cuando empezamos a nombrarnos feministas y a organizarnos con otras, empezamos a descubrir no solo que fuimos durante mucho tiempo víctimas de algunas prácticas, sino que también seguimos sosteniendo muchísimas de las formas de la socialización patriarcal y reproduciéndola también hacia otros. Entonces, asumir que tenemos por delante un largo camino de deconstrucción es una tarea que implica mucha responsabilidad y muchas veces mucha angustia. Digamos, no es algo que sea siempre feliz, aunque es bastante feliz. Yo creo que el feminismo es bastante feliz, hoy por hoy, pásalo nomás. Es uno de los pocos movimientos que logra concentrar la alegría, que es uno de los principales bienes que la derecha y los gobiernos conservadores nos quieren arrebatar, ¿no? Bueno, ¿quiénes se benefician con todo este discurso antifeminista? Obviamente quienes son privilegiados de ese sistema. No es que todos los privilegiados de ese sistema se benefician por igual, sino que hay diferencias también. No todos los varones tienen los mismos privilegios, también existen privilegios en función de la clase, de la raza, de la etnia, obviamente, del lugar donde nacemos, donde nacen, etcétera, pero sí en general hay una cierta complicidad por parte de esos privilegiados porque en cualquier comunidad siempre los varones van a estar mejor que las mujeres o que las identidades disidentes, y eso sigue siendo así, incluso en las sociedades más igualitarias. Bueno, esto ya un poco lo charlamos, pero para pensar de qué hablamos cuando hablamos de feminismo es importante que ampliemos la mirada y que asumamos que no existe una sola forma de feminismo, sino que el feminismo desde sus comienzos ha sido un movimiento muy disputado en su interior. Entonces hay una pelea también por nombrar, por decir, bueno, ¿qué feminismo? ¿De qué tipo? ¿Qué implica ese feminismo? Esos debates siguen estando presentes.
Feminismo es un movimiento que tiene que nombrarse en plural, o sea, tenemos que hablar de los feminismos porque es un movimiento muy plural y muy complejo, digamos. Para pensar en esta historización breve, que voy, no sé cuánto voy, ¿alguien me lleva el tiempo? Yo hago estas cosas y están filmando, bueno. Bueno, me avisan. Para pensar la breve genealogía de las olas anteriores y detenernos un rato en lo que sería esta cuarta ola, hay un par de cosas que tenemos que tener siempre en cuenta, que es que es muy difícil circunscribir los feminismos a una época histórica. Es decir, ¿cuándo empezó el feminismo? No es una pregunta que tenga fácilmente respuesta. ¿Por qué? Porque en el sentido amplio podríamos decir que hubo feminismo siempre que hubo mujeres organizándose, diagnosticando que había una desigualdad, intentando transformarla, sea en soledad, sea con otras. No solo mujeres, también hubo algunos varones en la historia, por lo menos occidental, digamos, que planteaban esas desigualdades como un problema. Hay registro de eso y hay un montón de procesos de los que no hay registros, o porque no pasaron en Europa, o porque no había escritura, o por un montón de cuestiones que hacen que se nos pasen de largo. Entonces siempre tenemos que tener eso en la cabeza. Ahora, en un sentido más estricto, si se quiere más conceptual, digamos, el feminismo se habla de que es un fenómeno moderno, digamos, que es hijo de un proceso que es el proceso de democratización y las revoluciones burguesas, que justamente ponen en el centro de la escena la demanda por derechos políticos y por participación. Primero parecía que de toda la sociedad, después se entendió que era solo de los varones blancos, propietarios, etc. Entonces el feminismo surge así como una especie de hijo no querido, hijo no deseado de ese proceso de modernización y de lo que implicó la Ilustración, porque lo que viene a cuestionar justamente es que en esas demandas de libertad, de igualdad, de fraternidad, no eran para todos, si bien todos habían sido parte de la lucha, sino que solo terminaban beneficiando a esos varones, digamos. Entonces el feminismo empieza a nombrarse como tal después de la Revolución Francesa y después de esos procesos de discusión. Otro problema que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar en esta genealogía en olas es todo lo que queda por fuera. O sea, las olas siempre nos muestran el momento de mayor emergencia, de mayor visibilidad, aquel momento del que podemos tener algún manifiesto, alguna foto, algún registro, pero en el medio, entre ola y ola, es donde se traman, digamos, y se tejen las condiciones de posibilidad de que esas olas emerjan, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y el otro problema más evidente, que lo vamos a ver muy rápido, de la periodización en olas, es que es una periodización muy occidente-céntrica, digamos, o sea, que tiene la mirada puesta en Europa, en Estados Unidos, y que desconoce también muchos de los procesos que se dieron en la periferia del mundo, ¿no? Bueno, entonces decíamos, para pensar la primera ola, feminismo como hijo no deseado de la Ilustración o de la Revolución Francesa, tiene, o sea, pensando en esta periodización, que también es arbitraria, que se puede discutir y demás, la primera ola del feminismo vendría a ser aquella que disputa fuertemente la idea de ciudadanía. O sea, como parte de estos procesos de cambio y de transformación, las mujeres habían estado en todas las trincheras, peleando en todas las batallas, pero después a la hora de pensar las nuevas institucionalidades, no teníamos nada, digamos. Entonces empieza a surgir este cuestionamiento de por qué quedamos afuera solo porque nuestro cuerpo así lo determina, ¿no? Entonces podemos pensar que todo este periodo dura desde la Revolución Francesa, con las referentes más importantes que tiene. Olympe Dugas es por ahí la más conocida, en Inglaterra la tenemos a Mary Wollstonecraft, pero dura hasta principios del siglo XX, donde lo que se empieza a discutir con muchísima más fuerza es el derecho al voto, que obviamente no es solo el derecho al voto, sino el acceso a la educación, a la posibilidad de tener patrimonio, a la patria potestad sobre los hijos y un montón de derechos que ahora pensamos que son muy viejos o que los tenemos ganados hace mucho y en realidad tienen apenas 100 años en muchos países. Dentro de esa primera ola del feminismo, que disputa fuerte la idea de ciudadanía, encontramos procesos que son muy distintos. O sea, obviamente no es la misma la discusión de las francesas en el marco de la consolidación de los derechos de la declaración, digamos, de los derechos del hombre y del ciudadano, que la discusión que tenían las militantes soviéticas en el marco de la Revolución Rusa o el debate que planteaban las anarquistas organizándose en distintos países, digamos, a lo largo del mundo, pero las podemos enmarcar en general en esa primera ola que tiene como características
la disputa por el espacio público y por esa ciudadanía negada, denunciando esta falsa igualdad de los sistemas que se habían creado. Bueno, ahí hay algunas imágenes de la lucha sufragista, que si vieron la peli de las sufragistas está muy buena porque además combate un mito muy presente, que es que las sufragistas eran todas chetas de clase media, que estaban al pedo, y bueno, fue más complejo que eso, se tejieron otras alianzas que está bueno reconocer. Vuelve un poquito para atrás. Y no pasa nada. Algo muy importante también para pensar ahí es cómo ya desde en el marco de esta primera ola empiezan a emerger las propias diferencias dentro del movimiento feminista. Se desmiente la idea de que hay una sola forma de ser mujer, una sola trayectoria posible o una sola identidad, y son las afrodescendientes las primeras que van a estar ahí dando batalla porque se reconozca que sus historias de vida no tienen nada que ver con la de las blancas, burguesas o de clase media que habían accedido a la universidad. Pasa nomás. Para pasar a la segunda ola, o sea, en esta periodización, entonces, primera ola, disputa por la ciudadanía, espacio público, siglo XIX, principio del siglo XX. Hay un momento de reflujo, si se quiere, o de retroceso, después de que se gana el derecho al voto en la mayoría de los países centrales. Después de la segunda posguerra tenemos un momento que marca muchos cambios en la configuración de las relaciones sociales, o sea, un momento en que la forma de la familia, la vinculación de las mujeres con el mercado de trabajo. Piensan que un montón de mujeres habían ingresado al mercado de trabajo en el marco de la guerra porque los varones estaban peleando en el frente de batalla. Cuando esos varones vuelven, no solo las mujeres tienen que dejar su puesto de trabajo y volver a la casa, sino que además se tienen que poner a tener hijos porque en muchos países había bajado mucho la tasa de natalidad. Ahí obviamente se crea un mandato cada vez más fuerte en relación a la idea de que todas las mujeres tienen que ser, sobre todo y ante todo, madres, ¿no? Entonces el mandato de la maternidad obligatoria en este momento y en el marco del baby boom y de todo el fenómeno también en términos económicos que implica la década del 50, marca las condiciones de las cuales van a emerger con fuerza las críticas de la segunda ola feminista. Una segunda ola que va a estar mirando más allá de los derechos formales. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno, en el medio, entre la primera ola y la segunda, la podemos encontrar a Simón, digamos. Simón no responde necesariamente, si bien fue activista y fue parte del movimiento de liberación femenina y de la segunda ola, ella escribe mucho antes El segundo sexo, y es un libro que desde su escritura y desde su publicación, y que además se tradujo a un montón de idiomas y sacó muchas ediciones, marcó o fue parte, digamos, de las lecturas obligatorias de lo que iba a ser la segunda ola. ¿Qué hace Simón en este libro? Básicamente decir, bueno, todo lo que hasta ahora nos enseñaron las disciplinas que leímos fue escrito por varones. No hay pensamiento o no hay filosofía que haya sido desarrollada desde la perspectiva de la mujer. Nosotras siempre fuimos nombradas como las otras, digamos, por parte de esos varones, y por eso la mayoría de estos sistemas de pensamiento no explican nuestra realidad concreta ni nos ayudan a entenderla, digamos. En El segundo sexo, Simón plantea esta frase que se vuelve muy, muy famosa de no se nace mujer, se llega a serlo, y a partir de eso se abren una serie de debates que están vigentes hasta el día de hoy en torno a los mismos límites de la diferencia entre la cultura y la naturaleza, digamos, que es algo que va a estar mucho más discutido en la tercera ola. Pasa nomás. Bueno, entonces acá tenemos los feminismos de la segunda ola, y lo que podemos llamar como movimiento de liberación de la mujer, que tiene muchísimo peso nuevamente en los países centrales, es decir, en algunos de los países de Europa y en Estados Unidos, y que se producen o surgen, digamos, con mucha potencia en el marco de un proceso de radicalización política que es muy importante. O sea, la década de los 60 es el momento donde muchísimas de las jerarquías y de las ideas que habían estado firmes durante la década anterior empiezan a ser cuestionados por una juventud que está discutiendo también el fin del conflicto bélico, que está discutiendo también la necesidad de acabar con las diferencias por cuestiones de raza, digamos, sobre todo el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos es muy fuerte, es el momento del Mayo francés, es el momento de las revueltas estudiantiles en los países del este y del oeste también. En el marco de esa radicalización general y de una emergencia de nuevos sujetos políticos, el feminismo se planta con fuerza, de manera transversal, digamos, atravesando todos esos movimientos y asumiendo que
Nuevamente, como había pasado en la Revolución Francesa, como había pasado en la Revolución Rusa y como habían pasado en muchos de los procesos anteriores, si bien la lucha era conjunta, a la hora de pensar en los espacios de decisión, en las nuevas institucionalidades, en los referentes o en lo que se hacía público, los varones y las mujeres, ni hablar las disidencias, tenían un espacio muy diferenciado entre sí. Es decir, las mujeres seguían siendo las que garantizaban las tareas de organización, juntaban la plata, tomaban las actas de cada reunión, y los varones eran los que jetoneaban públicamente, salían hablando en todos los actos y tomaban las decisiones importantes. Ni hablar de que además de eso, obviamente se sostenían situaciones de violencia machista en el marco de muchísimas de las relaciones y de los vínculos sexoafectivos dentro de esos movimientos, y todo eso permanecía callado. Entonces, muchas de las feministas de la segunda ola, sobre todo las más visibles, vienen de romper con muchos de estos agrupamientos que en su principio eran mixtos. Bueno, ahí hay un dato importante que es que a partir del 61 se se aprueba la distribución de las pastillas anticonceptivas, y eso implicó todo un cambio en el vínculo de las mujeres con su propia sexualidad y con la posibilidad de decidir sobre si ser madres o no, y una forma de control que tenía que ver sobre todo con ellas mismas poder decidir. Y la segunda ola hace mucho hincapié en este tipo de derechos, que son los derechos sexuales y los derechos reproductivos, porque ya no discute la ciudadanía o los derechos formales, que en gran parte se habían alcanzado en estos países, sino que lo que pone en cuestión es que más allá de que hayamos logrado todas esas leyes y todos esos derechos, las diferencias a la hora de pensar quién cuidaba a los hijos, quién limpiaba la casa, quién trabajaba más tiempo fuera de la casa, quién ganaba más en cualquier trabajo, quién podía acceder a ciertos puestos de trabajo y no a otros, seguía estando igual de vigente. Entonces, lo que empieza a hacerse esta segunda ola es una pregunta mucho más profunda, que dio lugar a muchísimas teorizaciones. O sea, en este momento empiezan a construirse las ideas de patriarcado, de sistema sexogénero, muchas de las ideas que hoy todavía nos sirven para entender nuestra realidad, se empiezan a hacer en la clave de, bueno, ¿con qué tiene que ver esa opresión de las mujeres? ¿O a qué responde? Si ya ganamos el derecho al voto, si ya podemos ir a la universidad, ¿qué forma de la sociedad explica que sigamos estando en un lugar de subordinación? Ahí va. Eso ya está. No sé cómo estoy de tiempo. ¿Me apuro? Vengo bien. Esto es importante porque hasta el día de hoy seguimos viendo estos principales aportes de la segunda ola, que tienen que ver con formas de construcción políticas feministas que hasta hoy, digamos, reivindicamos. Uno muy fuerte tiene que ver con los espacios de autoconciencia. O sea, una de las consecuencias políticas que tuvo también entender que toda la historia, que todas las disciplinas siempre habían sido narradas por varones y desde su perspectiva, es entender que la única forma que tenemos de hacer nuestra propia historia y construir nuestras narrativas es colectivamente. Digamos, el feminismo no es una lucha que se pueda entender de manera individual o en trayectorias individuales. Siempre es en el diálogo con otras, entendiendo que eso que me pasó a mí también le pasó, que no tuvo que ver con que yo tuve mala suerte, sino que es una condición estructural del patriarcado. O sea, todo eso que tiene que ver con la premisa fuerte de la segunda ola, que es que lo personal es político, fue posible a partir de los grupos de autoconciencia y del encuentro en grupo con otras mujeres, digamos. Eso es importante. Y otra cuestión importante también es que las metodologías de lucha que plantearon las feministas de la segunda ola, si bien en la primera ola también había habido cosas muy interesantes, fueron fuertemente disruptivas, disputaron el espacio público, disputaron la estética. En Estados Unidos hubo todo un movimiento de cuestionamiento muy fuerte, por ejemplo, a Miss América, la idea de que la belleza es opresora. O sea, se empiezan a discutir cosas que no es que se discuten en congresos o en charlas, sino que se queman corpiños, se hacen marchas en tetas, se sale con carteles que buscan también mostrar o poner de frente esa realidad de desigualdad. Entonces, esas metodologías y esas formas de organización las seguimos reivindicando y sosteniendo hasta el día de hoy. Bueno, la tercera ola, esta es muy importante, sobre todo en este día, porque ustedes saben que hoy es 7 de marzo, es el Día de la Visibilidad Lésbica, y sin embargo hay un montón de actividades que se hicieron en distintos lugares que no se encuadraban dentro de esto. O sea, al feminismo todavía le cuesta mucho asumir la lucha de las lesbianas,
de las bisexuales, de las no binarias y etc. Si bien las lesbianas siempre fueron parte del movimiento y siempre estuvieron construyendo dentro del feminismo, cuesta muchísimo todavía correrse de una agenda muy heterosexista, podemos decir, que todavía sostiene el feminismo. Si bien esta cuarta ola está mucho más atravesada por ciertos debates. Entonces, esta tercera ola, que es la más discutida porque no tiene eventos históricos clave o no tiene un momento de irrupción en las calles, pero que la podemos situar entre los 80 y los 90, hasta fines de los 90 podemos decir, es la ola que viene a decir, bueno, hasta acá hablaron las mujeres de clase media, blancas, muchas veces con formación universitaria o con acceso a determinados privilegios. Ahora, hay un montón de formas de ser mujer, hay un montón de trayectorias posibles, no es lo mismo ser una mujer negra lesbiana que ser una mujer heterosexual y blanca, no es lo mismo nacer en Estados Unidos que nacer en alguno de los países de África, no es lo mismo lo que las mujeres latinoamericanas necesitamos que lo que necesitan las inglesas, o sea, toda esa discusión en torno a que el sujeto del feminismo no era uno solo y no podía seguir siéndolo, es muy clave de esta tercera ola, digamos. Muchos de los aportes de las feministas lésbicas, de las feministas materialistas también, ni hablar del feminismo negro, que sigue siendo de lo más avanzado que se ha construido, digamos, en términos teóricos, y también toda la teoría queer que empieza a emerger con fuerza en este momento, un poco vienen a cuestionar que dentro del mismo movimiento hay algunas que somos más privilegiadas o que son más privilegiadas, digamos, y eso marca un quiebre y marca una fisura porque implica revisar permanentemente las propias pautas de las que partimos o con las que construimos, digamos. Listo. Bueno, acá una cuarta ola feminista está en signo de preguntas porque, como les decía, es más una hipótesis que algo sobre lo que se haya teorizado mucho. Elegí poner esa foto, que es de Argentina, porque es bastante elocuente, pero además porque, a diferencia de todas las olas anteriores, podemos decir que esta cuarta ola surge con fuerza desde el sur. Y surge precisamente de nuestro país y tiene uno de sus hitos fundamentales y su momento, digamos, de quiebre en lo que fue el primer Ni Una Menos del 2015, el 3 de junio de 2015, después del femicidio de Kiara Páez. ¿Por qué decimos que esta primera ola, que esta cuarta ola, digamos, surge del sur y nace acá? Porque dio lugar a un proceso de movilización que solo se explica en función de entender la historia del propio movimiento en la Argentina. O sea, el Ni Una Menos surge con fuerza para decir basta de femicidios, en un grito bastante defensivo, pero muy rápidamente en el proceso de los paros nacionales y después internacionales, de la organización asamblearia, de la discusión que va atravesando todos los sindicatos, instituciones, universidades, etcétera, empieza a cuestionar en general la estructura patriarcal de la sociedad. Ese movimiento rápido de decir, che, no nos maten, a decir, che, está todo mal, es muy rápido, o sea, es de muy pocos años. Y solo se explica porque el movimiento de mujeres argentino tiene una historia muy larga, por lo menos de 33 años de encuentros de mujeres donde se discutían muchas de estas cosas y organizaciones y colectivos que vienen trabajando con dispositivos y haciendo lecturas sobre estos fenómenos, sobre cómo trabajar, sobre cómo acompañar, que son muy previos al Ni Una Menos. Entonces, el Ni Una Menos logra condensar esta cosa más, la necesidad de salir, de encontrarse masivamente, de denunciar, digamos, los femicidios y que una mujer muera cada 26 horas, con toda esa trayectoria y esa historia que había por detrás. Y dan lugar a un fenómeno que rápidamente se internacionaliza, pero nace o surge, digamos, desde acá. Y decía, particularmente, un momento en el que empezamos a decir, che, esto realmente está pasando algo importante, fue el encuentro de mujeres en Rosario, digamos, porque fue eso, el encuentro más grande, más masivo, pero además que mostró un nivel de fuerza en la calle, pero también de claridad en la discusión política, más allá de todas las diferencias internas, por plantearse como un movimiento claramente antineoliberal, cuando en general lo que está pasando a nivel mundial es justamente que estamos enfrentándonos a gobiernos cada vez más tirados a la derecha y con planes económicos que nos vuelven, digamos, a esa situación. Ahí, bueno, hay fotos de Bilbao, de El Salvador, un poco traje fotos del paro del año pasado para que se vea esta característica internacional que tiene la cuarta ola, que es una de las cosas que después va a ilustrar Vir también. Ahí está Montevideo, bueno, acá en Rosario.
Y un poco la hipótesis o lo que estamos discutiendo de por qué esta cuarta ola existe y nace acá y se contagia, es que en general en los momentos en los que existen gobiernos, digamos, que tienden a ampliar derechos o donde hay posibilidades, digamos, de avanzar para muchos colectivos que estaban viéndose totalmente vulnerados o este tipo de gobiernos, digamos, que hace del Estado un eje de intervención fundamental, como decía antes el compañero, y que entienden que sin el Estado la vida de la gente no se autorregula, ni mucho menos. Es generalmente, digamos, después de ese tipo de gobiernos y después de los momentos de crecimiento económico y de estabilidad, donde los feminismos han emergido con mayor radicalidad, digamos. Pero siempre somos como el sujeto que llega último, porque parece que se van olvidando de nosotros, y por eso no es casual que justamente la demanda por el aborto legal haya sido una de las principales políticas incontestadas por los gobiernos anteriores, digamos, no ni hablar por pero digo, es una de las grandes deudas de la democracia en general. Llegamos últimas, pero llegamos con muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque hay un registro de quienes integramos ese movimiento, que cada vez somos más, de que hay cuestiones materiales, vitales, claves que se juegan en el día a día de la posibilidad de acceder a nuestros derechos. O sea, ya no pensamos que la cuestión de género es una cuestión cultural, que hay que cambiar algunas prácticas y después vemos, que hay posibilidades de si hablamos distinto o si nos manejamos con más respeto, vamos a cambiar el patriarcado. No, lo que estamos discutiendo es el centro mismo de la producción, o sea, es la alianza entre el capitalismo y el patriarcado. Si ustedes piensan en estos paros nacionales e internacionales que venimos haciendo, justamente las consignas marcan que hoy por hoy las mujeres seguimos siendo las que movemos el mundo y las que nos hacemos cargo de las tareas de cuidado. No se puede discutir eso sin discutir cómo está organizada toda la sociedad. Entonces, ese nivel de radicalidad tiene que ver con un registro muy propio y muy material de todos los derechos que faltan, digamos. Más allá que después adentro de los feminismos haya distintas vertientes. Y a este feminismo de la cuarta ola, influenciado por todas las olas anteriores, hay debates que ya tiene mucho más al lado. Entonces es un feminismo muchísimo más disidente en términos sexuales, que no solo cuestiona el patriarcado, sino también la heterocisnorma, es decir, que todo esté pensado para personas que desarrollen su vida sintiéndose conformes con el género que les fue asignado al nacer o que tengan una elección no, siempre digo elección y después pienso que no tiene nada que ver, pero que tienen una orientación sexual que es la dominante o la hegemónica. Todo eso está muy cuestionado y además es un feminismo que se volvió internacional porque supo aprovecharse de las tecnologías que no fueron pensadas para que las feministas nos comuniquemos entre nosotras, pero que sin embargo las apropiamos, disputamos sentido, disputamos estética, producción de conocimiento, pusimos a nuestro servicio todas esas formas de comunicación y de circulación de la información que ayudaron a que rápidamente se internacionalice. Para terminar, no quería dejar de mencionar que además de ser internacional, este feminismo y esta cuarta ola está reivindicando el carácter plurinacional. Quienes participaron de las asambleas con las que armamos este 8M, hubo un planteo muy fuerte de las mujeres del buen vivir, digamos, y de muchas de las representantes de las 36 pueblos-nación del país, digamos, de que todo bien con lo internacional, pero lo que no se registraba era que había mujeres que vivían en este territorio muchísimo antes de que lleguen los conquistadores y que en realidad el territorio les corresponde a ellas, ¿no? Entonces poder visibilizar que somos un movimiento que también busca esa plurinacionalidad es parte muy importante de lo que se está haciendo. Ni hablar con que, digamos, esta cuarta ola también cuestiona la forma de los vínculos sexoafectivos, la idea de la familia y un montón de instituciones que parecían estar intocadas, digamos. Y para terminar, sí me interesaba también arriesgar otra hipótesis, que es que este movimiento no tiene ninguna referencia que lo condense, o sea, una de sus características es de que nadie va a representar de manera cerrada el feminismo, hay múltiples referencias, hay múltiples adscripciones. Muchas veces las influencers tienen muchísima más llegada que cualquier activista política y eso es parte de ese fenómeno y está buenísimo, pero sí es un fenómeno que tiene, o sea, es una cuarta ola que tiene vocación de poder, en el sentido de que está queriendo discutir la forma en que se organiza la sociedad y que eso implica una disputa que es en el terreno siempre enemigo y en el que peor la pasamos, que es el de la política, pero también requiere, digamos, de una apuesta alta por
por empezar a hacernos cargo de que no solo queremos transformarlo todo, sino que también queremos gobernar, como decimos estos días. Así que bueno, gracias.